Vamos en 3, 2, 1, clac. ¿Nunca vamos a escribir acá? ¡Ah! No, ya está, nada, ja, era chiste. Mostrarlo a la cámara, mostrarlo a la cámara. Lo muestro a la cámara. Ahora. Después ponele vos. Sí, más cerca, ponele más cerca. Digitalmente ponele producción, número, escena, toma. No sé si me va a salir. Listo. ¿Ya puedo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y estoy feliz de poder estar en un episodio más aquí en estas cámaras, en este momento, con las invitadas que tenemos hoy aquí en la mesa del podcast. Vamos a tener unas historias increíbles y sobre todo vamos a ver cómo Dios siempre está allí en los detalles, ¿no? En los detalles a veces más minúsculos, a veces más grandes, a veces sin darnos cuenta, vemos que Dios está obrando en la vida de las personas. Ya van a ver por qué les digo todo esto. Antes, no quiero olvidarme de recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Le dan clic a donde dice suscribirse, le dan clic a la campanita para que se activen las notificaciones de cada vez que subimos un contenido nuevo a nuestro canal. Y recuerden que pueden dejarle like, o sea, un me gusta, pueden dejar su comentario aquí debajo y pueden compartir también, sin hacer spam, pero pueden compartir a través de sus contactos este episodio del podcast Y si fuera cierto. Dicho esto, ahora sí quiero presentar a dos amigas que están aquí acompañándonos para contarnos un poquito de su historia. Está Carolina, está Marjorie con nosotros. Bienvenidas al podcast Y si fuera cierto. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por aceptar, por hacerse el tiempo y bueno, por aceptar charlar un rato y conocer un poco de sus historias de vida. Siempre creo que las historias de vida inspiran a las personas porque, no sé, todos pasamos por momentos difíciles y a veces no sabemos qué hacer, y cuando escuchamos a alguien que pasó por un momento complicado y pudo salir adelante, y a lo mejor alguna de las herramientas o de las cosas que hizo para salir adelante pueden servir también, entonces yo creo que puede ser inspirador, así que gracias por animarse a compartir un poco de sus vidas. Y no sé si se alcanzaron ya a escuchar los acentos, pero no son de Sudamérica. ¿De dónde son? Cuéntenos un poco de su historia, de dónde vienen, qué hacen por acá, y después vamos a ir conversando y charlando como si estuviéramos, no sé, en un living de una casa y nos encontramos por primera o segunda vez y ya, o segunda o tercera vez ya nos vimos, pero no conocemos mucho de la historia. Entonces, bueno, quien quiera comenzar nos dice vengo de, y ahí arrancamos. Bueno, soy venezolana, vengo de la ciudad, específicamente San Antonio de los Altos, una ciudad aledaña de Caracas, Ajá. ¿verdad? Una zona de montañas allí. Y bueno, estoy aquí desde el año 2016, diciembre específicamente del año 2016, Ujú. acá. Desde el año 2016, son 8 años Sí. que han pasado ya. Y bueno, ¿cómo era tu vida ya antes de venir? Los momentos previos antes de salir de Bueno. Venezuela, y después los por qué también, ¿no? ¿Por qué la decisión? ¿Cómo estabas? Si estabas sola, si tenías familia, si cómo estaba la Claro. situación. A la edad que ya tenía, ya cumpliendo 40 años justo para venirme, ya uno ha tenido como toda una vida establecida. Te has casado, construiste tu casa, tienes tu hijo, adquieres un auto. Para nosotros, mi esposo trabajaba, ¿verdad?, en el sector público, trabajaba en el Ministerio de la Defensa, después trabajó en el Ministerio de Alimentación, y así estuvo. Y yo en mi crecer profesional había estado por todas las áreas de educación, desde el nivel inicial, primaria, liceo, y ya estaba en el área universitaria. Para ese entonces tenía 5 años trabajando en una universidad pública, en el área administrativa, así que tú sentías que tu vida como que estaba todo bien, completo,
De ahí lo que venía era la jubilación, claro. todo el estilo de vida, la familia, todo. Todo más o menos estable. Todo digamos. estable dentro de tu estructura de lo que tú quieres como persona, tus sueños de vida. Claro. Y tienes allí a tu hijo creciendo, tu hijo estudiando, ¿verdad? Saliendo del bachillerato, de lo que sería el liceo acá. Uh-huh. Y como yo trabajaba en la universidad, también tenía una parte que daba horas de clase. Tenía que dar horas de clases por ser docente. Y veías la degradación de la sociedad en los chicos. Y te preguntabas, ¿qué vas a hacer con tu hijo? ¿A dónde lo vas a traer? ¿A qué universidad? ¿La degradación a qué te referís? La degradación social de, tú veías de un grupo a otro cada semestre, uh-huh, cómo era el pensamiento, las opiniones, las situaciones que veías, la inseguridad, ¿verdad? Uh-huh. Todo el riesgo de vida que se corría también, y tú te daba terror, ¿qué va a pasar? ¿No? Y una de las causas principales fue, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué futuro va a tener? ¿No? ¿Y qué situación me llevó realmente a tomar la decisión de salir? Siempre uno está con ideas, impactando, viendo, analizando, uh-huh, escuchando opiniones, pero el sistema alimentario, la seguridad alimentaria fue el punto clave, ¿verdad? El punto que ya tú ibas de hacer filas, largas horas para comprar, adquirir alimento, que todo el salario se te iba solamente en alimentos, que ya uh-huh, no podías ahorrar, ya no podías hacer ninguna otra actividad que podías hacer anteriormente, y de irte a los mercados municipales o a un mercado principal que era riesgoso, era peligroso. Incluso me decían, vas a ir para allá, no puedes ir. Cuando vayas pidiendo permiso, saludando, dando las gracias, saben que no eres de allí, te van a robar. Igual fui con mi esposo, como quien dice, me disfracé, me puse una gorra, lentes, el cabello recogido, traté de ir lo más incógnito posible y no decía nada, solo pedía las cosas y así compraba. Allí incluso hubo un saqueo de un camión. Estaba yo ahí cerca del camión, no podía entender cómo iban a saquear un camión de sal. Y yo decía, pero no pueden saquear un camión de sal. O sea, y sí, saquearon el camión de sal, sacaron armas blancas los señores que estaban allí cerca de mí en los establecimientos y me decían, señora, váyase, y yo no entendía. Cuando ya vi la situación, como yo no encontraba un camino, pues ahí me subí rápidamente por un muro y salí rápido. Me encontré con mi esposo, la guardia lanzaba tiros al aire y allí volví a ir a ese mercado. Todos creían, no vas a ir, y yo volví a ir. Ya conocía la zona, ya conocía los puestos, ya compraba, pero en ese lugar yo vi a personas tomando alimentos de la basura para cortar trocitos buenos y colocarlos en una bolsita para llevar para su casa. Y ese día yo le dije a mi esposo, ahí no puedo llegar. O sea, a ese punto ya no puedo, o sea, tenemos que salir. Y ahí fue el momento en que dijimos, hay que salir. Hasta ahí. Ahora vamos a seguir. Porque quiero preguntarte también, digamos, de toda la parte espiritual, digamos, cómo era, pero vamos con Caro también un poco, sí, y después supuesto. Vamos uniendo las historias que seguro tienen puntos en común. ¿Cómo fue en tu caso? Esto fue en 2016, lo tuyo, Marcela. Sí, 2015 y 2016 ya yo estaba saliendo, sí. ¿Y Caro? Bien, también soy de Venezuela, específicamente de Coro, Estado Falcón. Esa zona es playera. Y muy cerca de mi casa tengo unas dunas súper preciosas, así que venimos de allá. Nuestra referencia, a los que no conocemos mucho, es Caracas. ¿De Caracas cerca o lejos? De Caracas por ser la capital, 8 horas, sí. 8 horas de Caracas. Ajá. Bueno, mi esposo en este caso viene de ser un trabajador petrolero, trabaja en la refinería de Amuay, quedaba a 1 hora de donde nosotros somos, quedaba en la península de Paraguaná, y nosotros fue como que, bueno, aguantemos que sí podemos, aguantamos que sí podemos, pero porque vivimos aquella PDVSA antigua, ¿no? En donde se podía todas las cosas, pero al ver que el sueldo todo decayó, que no alcanzaba, o sea, tener en casa un sueldo, porque en eso yo estaba en casa, no trabajaba, pero era en la radio, estaba allí, y
hasta que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿trabajabas en radio? Sí. Ah, mira. Qué bueno, somos colegas. Sí, en Radio La Voz Internacional. Qué bueno. Ajá. Pero tomamos la decisión de cuando ocurrió la pandemia, mi esposo, o sea, al ver que su mejor amigo falleció sin atención médica, porque, o sea, por lo general nosotros teníamos un seguro que o sea, cubría todo, pero al ver que en pandemia quedamos sin seguro médico, sin nada, su mejor amigo fallece, entonces él dijo, o sea, no soy indispensable acá, o sea, nos vamos a morir todos aquí, ¿qué vamos a hacer sin atención médica? Entonces decide irse a Chile, porque allá estaba ya su hermana, estaba ya establecida y hacía años que estaba allí, y él decidió, bueno, dejarnos en Venezuela y ir a Chile. ¿Tu esposo? Sí. Entonces ya duró un año con la intención de reunir todo el dinero posible para luego encontrarnos acá en Uruguay. Entonces, ¿esto en pandemia? Más o menos. Después de la pandemia, un año 2021, después de la pandemia. Por ahí. Ajá. Entonces llegamos acá en Uruguay en abril. Él se vino en febrero de Chile y nosotros nos venimos en abril, el 19 de abril del 2022. O sea que tengo 2 años acá. Wow. Y bueno, decidimos venirnos todos, lo que mis 3 niños, mi esposo que nos reencontramos acá y bueno, yo. Y él tenía aquí, fue un amigo que lo recibió. Claro, porque te iba a preguntar, ¿por qué Uruguay? Le pregunto a las dos, digamos, después cada una contesta en su momento. Pero Uruguay porque la facilidad de tener tu documentación legal. Pudiéramos habernos ido a Chile, que mi cuñada estaba allá, íbamos a estar un poco más cómodos, con familia, pero no, íbamos a estar ilegal. Ilegal en ninguna parte vamos a estar. Claro. Y decidimos Uruguay. Uruguay tiene más facilidad para sacar estos documentos, digamos. Claro, en el caso de la cédula de identidad, que es algo indispensable para que los chicos estudien, y pensando en el futuro de ellos, para que ellos estudien también. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está constituida? Estamos constituidos. O sea, ¿quiénes vinieron? A mi hijo mayor, que tiene 28 años, mi otro hijo, que va a cumplir 20, ahora el lunes, y mi nena de 12 años. ¿Tu esposo y mi vos? esposo y yo. Muy bueno. Así, ese fue el motivo por el cual vinieron para Uruguay. ¿Y cómo fue? ¿Se tomaron un avión directamente? ¿Dijeron, no. Allá de Venezuela estuve indagando páginas a ver si había alguna agencia que nos pudiera traer seguros, que no podíamos venirnos así a la deriva solos. Pero igual se podía salir así, sí, si vos querías, sí se podía salir. Sin ningún problema. Sí, el impedimento que yo tenía era porque mis 2 hijos, cuando me los traje, el segundo y la niña, eran menores de edad. Mi esposo me había dejado un poder, pero ese poder solamente decía que yo podía sacar los niños solamente en el territorio de Venezuela. No los podía sacar fuera de Venezuela. Entonces decidimos arriesgarnos y llamamos a esta empresa que queda acá en Uruguay y bueno, y con ellos fue que hicimos todas las conexiones. Y me vine de Coro a Caracas, de Caracas a Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz pasamos a Brasil y luego de Brasil tomamos 3 vuelos hasta que llegamos a Puerto Alegre y de allí sí. ¿Todo eso en avión? ¿En cada destino, digamos? En Venezuela, recorrido terrestre. En bus. Ajá, en carro particular, pero de Brasil sí, fueron 3 vuelos, todo recorriendo todo Brasil. Lo cierto es que yo me traía el documento que decía, bueno, tengo la potestad de tener a mis niños, puedo sacarlo, pero decía, solo en Venezuela. Cuando a nosotros nos están haciendo los documentos en Brasil, yo oraba con mi hijo. Mi mano me temblaba tanto que mi hijo me la sostenía abajo, porque ellos estaban revisando toda la documentación. Y solamente, o sea, yo vi como la mano de Dios ahí decir, wow, ok, sí, está aprobando todo lo que estamos haciendo. Y al ver que la chica solamente tomó fotos
de la primera y de la segunda hoja y no de la tercera hoja, porque si no nos devolvían otra vez. Entonces, bueno, ahí hizo la documentación, me dijo que sí, todo estaba bien, con ese permiso yo podía pasar y todo. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, Dios está aquí, Dios está con nosotros. Y entonces, bueno, llegamos una mañana y nos reencontramos nuevamente. ¿Y Marjo, cómo fue? ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué Uruguay? ¿Y cómo fue también en esos momentos, sí, digamos, de decisión y de salida? Así es. ¿Por qué Uruguay? Teníamos tiempo buscando a dónde, como ya te dije, queríamos salir, claro, y dónde nos íbamos. Cuando empezaron a abrir toda esa situación que describiste un poco, exacto, dijeron, bueno, hay que irse. Hay que ir. Ahora, ¿dónde podíamos ir? Chile, tenía mi esposo personas que habían trabajado con él, en Argentina también. Fuimos en enero de 2016 a Ecuador. Allí estuvimos con mi hermano, mi esposo y yo evaluando toda la situación. Incluso dejamos el título a mi esposo allá para que un amigo lo pasara al formato que necesitaban. Cuando regresamos a Venezuela, las cosas se complicaron económicamente. El dinero que teníamos previsto pues se fue, se diluyó y dijimos, bueno, la situación no se está dando para Ecuador porque siempre he pensado que si Dios dirige todo se da de la forma fácil, ¿verdad? No se complica. Para el mes de septiembre del 2016 mi esposo, una prima le dice que vaya a Estados Unidos para trabajar allá, así que decíamos será para Estados Unidos, pero solo si mi esposo encontraba un permiso de trabajo, era claro, esa opción. Llegamos ya para el mes cerca de octubre y ¿dónde vamos? Y yo seguía orando a dónde íbamos a ir. Y decíamos, bueno, ¿será Estados Unidos? O sea, ¿será esa la opción? No hay, hasta ahora no hay otra visión. Hasta que una persona le dijo a mi tío, ¿y por qué Marjorie no va a Uruguay? ¿Por qué no van a Uruguay? Que es un país pequeño, es un país tranquilo. Él había venido de Estados Unidos aquí, vendía maquinarias, incluso hace poco vino, maquinarias para la parte agrícola. Y yo dije, Uruguay, bueno, mi hijo justo lo estaban haciendo una pequeña intervención quirúrgica para ese momento y le dije, hijo, ¿qué te parece si vamos a Uruguay? Y él me dice, bueno, vamos a Uruguay. Eso fue un 28 de octubre. Y nosotros el 4 de diciembre estábamos saliendo para Uruguay. Todo se dio de forma acelerada, como dice Carolina también. Mi esposo dejó un poder, pero ese sí lo hice con opción de también viajes internacionales. Así, pero el proceso era yo darme permiso a mí para viajar con mi hijo menor de edad y sacarlo del país. Claro. Cuando planteas una situación de un pasaje aéreo o una opción terrestre, te dicen, bueno, y el retorno, porque tienes como que establecer el retorno. Yo estaba haciendo todo eso sola, no podía decir que iba a renunciar en mi trabajo, tenía que trabajar, tenía que atender todas las cosas de viaje, revisar lo que te ibas a llevar, o sea, pasaba las noches y los fines de semana en todo ese trabajo, el proceso, papeles, ropa. Pero, ¿y qué pasaba si no ponía fecha de retorno? O sea, ¿por qué no podía exacto, por irse eso. Porque elijo vivir en otro lugar? No, es que ese era el problema, que tú tenías que como que decir, vas, sales y vuelves, o sea, sales con tu hijo, te vas para un paseo, te vas a ir a vivir, la situación ya no se estaba dando del todo bien, te podían poner una traba en la salida con tu pasaporte porque tú estabas siendo desleal a la patria al irte del país, y más si tú trabajabas en el sector público, o sea, si tú eras parte del trabajo de producción del país, ¿cómo te vas a ir, cómo vas a abandonar en esta situación? Entonces, cuando yo me acuerdo que estaba allí con la notaria, que es la persona encargada allí para hacer todo el trámite de permiso, tenía un amigo abogado que estaba haciendo las redacciones y ella me dice, tú no vas a volver, ¿verdad? No. Me dice, bueno, vamos que te ayudo, te digo cómo redactarlo. Y ella me dijo que colocara que el regreso iba a ser de la misma forma, me explicó allí. Y gracias a Dios se dio el permiso de viaje, tenía una autorización formal, o sea, sellada, notariada, para salir con mi hijo menor de edad del territorio. Ese proceso era el complejo, traer a tu hijo, ¿no? O sea, venirte. Yo venía con mi hermano lo invité para que viniera, él también tenía planes de salir, decidió venirse, ¿verdad? Arriesgarse también con nosotros.
pero tú te sentías responsable de tu hijo, cómo sacarlo, cómo lo protegías. O sea, cómo como mujer no sabías a qué te ibas. Incluso mis compañeros de trabajo me decían, o sea, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Y llegó un punto en el que yo dije, Señor, ¿es real esto que tú quieres? ¿O me estoy acelerando en las cosas y no estoy escuchando tu voz? Así que Dios tuvo que confirmarme esa noche de que sí, era cierto de que podía venir para Uruguay. Así tomé yo entonces la decisión, ok, Dios va conmigo, avanzo y continúo en mi trayecto de ir. Ahora, emocionalmente, ¿cómo es eso de dejar casa? Horrible. Porque no es que vos estás diciendo, bueno, me voy porque, no sé, quiero ver qué pasa o me aventuro a una nueva vida, qué sé yo. O sea, están saliendo por una situación complicada que no le está permitiendo vivir a la familia como merece cualquier ser humano, y uno dice, bueno, me tengo que ir, pero no debe ser tan fácil desarraigarse de sus cosas, de lo de todos los días, de la familia, de amigos, me imagino, ¿no? Sí, todavía tenemos, yo digo que como dice algunos dichos de los venezolanos, llevamos el corazón horadado, ¿verdad? Y ciertamente, o sea, todavía extrañas, todavía quieres, todavía anhelas, y salir, o sea, dejar las cosas. ¿Cómo metes tú lo que quieres en una valija de 23 kilos? Claro. ¿Cómo armas y desarmas y vuelves a evaluar y qué quito y sigues quitando? Pero las cosas de recuerdo, las cosas de tu hijo cuando es bebé, las cosas significativas, los recuerdos, adorno, no sé, lo que tú creaste, lo que tú pudiste obtener, no lo puedes traer. Solo en imágenes tal vez algunas cosas, y tengo muchas imágenes. Incluso en mi casa hay un pino que lo sembramos desde pequeñito, ya está sobrepasó el tamaño, pero yo grabé un video de ese pino moviéndose con el aire y todo, o sea, y todavía puedo verlo, o sea, todavía puedo ver imágenes de la casa, puedo ver imágenes de cosas. Me faltan aquí por lo menos las fotos físicas de mi hijo de bebé. Ahora que tengo a mi nieto no puedo comparar, tengo algunas, pero no tengo todas. Entonces siempre vas a estar extrañando. Es muy difícil dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar tu lugar. O sea, en el momento estás con la emoción, con la adrenalina de que tienes que salir, tienes un susto, pero también estás con esa nostalgia. Es algo demasiado difícil, o sea, es muy difícil de procesar. Sí. Bueno, sí, es muy traumático. Recuerdo que cuando la empresa que nos iba a traer nos dio fecha, yo no caí en cuenta. Yo era pendiente de los chicos, que para ellos fuese más tranquilo, que ellos no me sintieran tan nerviosa, ni que me vieran llorar. O sea, que ellos sintieran de mi parte tranquilidad, que bueno, mamá está, todo va a salir bien y papi nos va a esperar. O sea, eso era mi entorno, la atmósfera que yo quería que ellos respiraran, ¿no? Pero caigo en cuenta el día que me tocó meter todas las cosas en cajas y ver qué hago con la ropa. O sea, no puedo dejar mi ropa acá. ¿Qué voy a hacer? Bueno, la voy a donar. Todavía las chicas me envían fotos, mira, hoy cargo puesto esto, y todo eso, de empaquetar todo y decir qué me voy a llevar en una maleta. O sea, aunque eran 4 maletas y 4 mochilas, pero, o sea, sacamos, no, esto sí, o sea, por mí metía mi apartamento entero, pero no se puede. Entonces, bueno, lo que pudimos, trajimos, y lo que no, lo dejamos. Claro, más que es una situación que no es que vos decís, bueno, me imagino que de acá a 3, 4, 5 años puedo volver. No sabés cuándo. No sabés. Entonces, tenés que llevarte todo como para decir, bueno, empiezo una vida en otro lugar y llegar, digamos, me imagino, ¿no? Ajá. En mi caso, no me gustan las despedidas. Y que no podías tampoco hacer. Era como algo oculto, no podíamos. De hecho, mi esposo cuando estaba en Chile, ese fue el año donde nosotros como familia nos resguardamos tanto. ¿Por qué? Porque te hacían llamadas. O sea, mira, me ocurrió a mí, o sea, alguien me envió un mensaje de texto, sé dónde vives,
sé que haces ejercicio, sé que haces esto, aquello. O sea, ¿por qué? Porque te piden dinero. Y eso es un riesgo, decir, bueno, tengo a mi esposo, como decía Mario, en Estados Unidos o en tal. O sea, están pendientes de que, bueno, le están enviando la remesa. Porque existe esa falsa como que, bueno, están fuera, están cómodos. Envían dinero a Venezuela. Entonces, los que están en Venezuela dicen, bueno, ellos están cómodos porque sus familiares están fuera. Claro. Y no es cierto. Y entonces, bueno, solamente sabía mi suegra, mis cuñados, mi mamá y mis hermanos. Pero ninguno de mis amigos, o sea, nadie. Yo no me pude despedir de ninguno. ¿De un día para el otro? Sí, de hecho, mi entrenador me escribe cuando ya yo estaba acá en Uruguay y me dice, mira, ¿tú no piensas venir a clase? Y le dije, me fui. Y fue como que, wow. Sí. O sea, no pude hacer eso. Tremendo. Eso es difícil también, no poderte despedir y que se enteren es después y tú piensas, como tú decías allí, voy a volver en cierto tiempo porque crees que el tiempo va a solucionar las cosas rápido, pero cuando te das cuenta pasa el tiempo y no es así. Tal vez pierdes personas porque mueren en el proceso de tiempo y es toda esa parte de como que huyendo. Y es que realmente estamos huyendo de una situación. O sea, es salir a la huida y eso es difícil. Es una salida totalmente forzada. Sí. Porque no es, bueno, me voy a ir a Uruguay a ver, a probar qué pasa. Bueno, los chicos van a estudiar y eso. Pero no, es algo que es como forzado, tú no quieres, o sea, es como que, o sea, yo todavía le digo a los chicos y a mi esposo, me dice, yo todavía estoy como que en negación, o sea, es como entrado en ese choque de decir, no, todavía aún recuerdo, o sea, el olor de mi casa, a veces estoy dormida y es como que, ay, estoy en mi cuarto, pero no caigo en cuenta de que no. ¿Sabes qué me pasaba cuando íbamos a la iglesia y veníamos los 5, ay, contentos, tranquilos, como que, bueno, charlando? Y me pasaba por mi mente, voy a casa. Y cuando caí en cuenta, no, pero es que no vas a casa. Wow. O sea, el lugar donde vives no es tu casa. No vas a casa. Y era como un choque, wow, y eso era, o sea, tremendamente mal. Sí, es como, o sea, a mí me pasó, o sea, lo vives. Es como sentir que no tienes un piso que te sostenga. Claro. O sea, no tienes una base. Estar en un sitio, claro, a mí me ha llamado a la reflexión espiritual, porque me ha ayudado a poder entender el hecho de que somos extranjeros en este mundo. Peregrinos y extranjeros. Sí, porque es lo que tú dices, o sea, ahora tengo que entenderlo, viviéndolo, puedo entender, no pertenecemos a este mundo, no, o sea, no hay nada, pero el hecho de que si tú estás enfermo, quieres pensar estar en un sitio donde tú te sientas seguro, donde te sientas protegido, donde te sientas con una base. Y eso es lo más difícil cuando tú dices, ¿y ahora qué hago? Si algo sucedía allá, tú tenías a tu gente, tú tenías tus sitios donde ir, tú tenías dónde solucionar, pero acá tú dices, ¿y dónde? Claro. Y yo tengo una gran cantidad de familia aquí, tengo a mis padres, tengo a mis hermanos, pero sin embargo te sientes todavía que no tienes un piso donde sostenerte. Y no es lo mismo cuando vos decidís irte por, digamos, no sé, por, como decíamos antes, por buscar un futuro, porque querés probar a ver cómo podría ser la vida en otro país que yo, a tener que irte porque la situación no da más, no es lo mismo. No se piensa igual, no se vive de la misma manera. ¿Cómo fue tu salida, Marjorie? Mi salida de Venezuela. De Venezuela salí esa travesía. Esa travesía, salimos el 4 de diciembre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pero hicimos un vuelo nacional hasta la ciudad de Puerto Ordaz, que es donde dijo Carolina. Es una ciudad cercana a la frontera con Brasil. Allí todavía quedan, desde Puerto Ordaz hasta la frontera realmente, Santa Elena de Guairén, todavía quedan 12 horas de camino. Así que allí nosotros tomamos otro transporte público. Pero íbamos toda la aventura, o sea, sin poder haber hecho una compra previa, así que llegar allí, hacer la compra de ese pasaje, llegar hasta la frontera. ¿Cuántos eran? Mi hermano, mi hijo y yo, éramos 3. Llegar hasta allá, hasta la frontera con ese
temor de qué va a pasar, te roban, te hacen, saben que van saliendo personas, llevan dinero, pueden secuestrar el sistema de transporte público, secuestraban sitios, robaban. Wow. Así que vas con toda esa angustia, no vas con una tranquilidad o alegría, nada. No estás yendo de vacaciones. No, llegas al sitio, pasamos la parte de migración, nos dieron los sellados, permiso, salida de Venezuela, entrada a Brasil. En Brasil nos preguntan que cuántos días. Y le dijimos 10 días. Estaban bien suficientes para atravesar Brasil. Pero cuando llegamos a Boa Vista, no sabíamos que no hay viajes en el día de Boa Vista a Manaus. Nosotros teníamos pasaje de Manaus, no se compró de Boa Vista, mi esposo, o sea, no teníamos mucha información. Claro, aparte, por lo menos aquí de Uruguay, nosotros prácticamente fuimos los primeros adventistas en llegar, ni siquiera teníamos a otra persona a quien consultar, preguntar o cómo había sido su travesía. No habían tantas personas saliendo, no había en la frontera todavía ese cuidado de migración, todavía la situación estaba como posible para salir. Claro. Así que no tenías como mucha información, compramos el pasaje de Manaus y no pudimos trasladarnos en el día, nosotros teníamos vuelo en la madrugada. Así que perdimos el vuelo, llegamos a Manaus posterior a la hora de llegar al vuelo. Cuando llegamos allí, como el pasaje fue comprado por una página, no se hacía responsable la aerolínea, mi esposo llamaba al sitio de compra, tampoco decían que la aerolínea podía solucionar, la aerolínea decía que ellos, y así estábamos en esa angustia, hablamos con todo, hablamos con Policía Federal también para saber qué podíamos hacer por el tiempo de traslado, de estadía, hablamos con todos los de las aerolíneas, con el gerente, con todos los que podíamos hablar. En nuestro conversar, ¿cómo se llama? Portugués, español, ¿no? Uy, claro, también otro idioma. Sí, estando allí, bueno, yo me acuerdo que yo tenía el folleto de escuela sabática, la Biblia, estábamos leyendo, no podíamos gastar del dinero que teníamos porque no sabíamos qué iba a pasar, así que tampoco como que comer, ahí viendo qué podíamos hacer ese día y orando, por supuesto. Yo le decía, Señor, tú me dijiste que íbamos para Uruguay, ahora estamos aquí, perdimos el pasaje, ¿Qué es lo que me quieres decir? Nos tenemos que quedar acá en Brasil. Bueno, si es que nos quedemos en Brasil, está bien, acepto. Ahora, este sitio es bastante caliente y es como que complicadísimo. Yo decía, Señor, ¿de verdad? ¿Será que quieres que nos quedemos aquí? Estábamos allí y de pronto yo recibo en mi teléfono un mensaje de texto. Ese mensaje era de una persona, Cosmo Araujo, miembro de la iglesia allí de Brasil, de Manaus, que me dice, hola hermana, están varados en el aeropuerto, necesitan ayuda, ¿ustedes comieron? ¿De dónde? ¿Cómo supo? Bueno, yo me imagino, yo analizo que por el folleto de escuela sabática de nuestros temas de estudios de la Biblia que usamos, ¿verdad?, semanalmente, vieron que era adventista o alguien conocía y llamó a esta persona y le dijo, alguien de todos los que habían hablado, digamos, claro, en esos y le momentos. dijo, él me dice que alguien del aeropuerto lo llamó, le escribió y le dijo, aquí hay unas personas adventistas venezolanos, están varados, perdieron el vuelo, necesitan ayuda. Y él nos fue a buscar en la tarde, al final de la tarde. Wow. Parecíamos unos niños de colegio esperando que nos fuera a buscar el papá. Claro. Nos llevó a su casa, ¿verdad?, a unas personas que no conocía, allí con su esposa, con su hijo. Ahí nos recibieron, ahí nos ayudaron. Ya la iglesia estaba organizada para buscar soluciones a nuestro problema. Estaban pensando en si solucionaban con personas que trabajaban en el gobierno para que nuestros papeles se arreglaran y nos quedáramos en Brasil. O si nos habían pensado montarnos en un barco y llevarnos para Colombia. Y yo decía, Señor, para Colombia yo podía pasar caminando. Ahora me tengo que montar en un barco por el Amazonas, corriendo tanto riesgo con mi hijo, que no sabemos qué nos pueda pasar. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 17 años. Claro. Yo decía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por supuesto, mi esposo llamó a Colombia a una tía que tenía allá y ya la tía estaba esperando para recibirnos, o sea, preparada. Yo decía, Señor, si era para Colombia, me lo hubieses dicho y yo pasaba caminando. Y en eso estaban todos los de la iglesia comunicándose, viendo. Claro. Mi hermano se quedó con Cosmo un rato más. Se quedaron. Yo me acosté y dije, bueno, Señor, yo me voy a acostar. Yo voy a dormir y no sé
no sé para dónde vamos, no sé qué vamos a hacer. En la madrugada me despierta mi hermano y me dice que tenían que ir a comprar, que le diera los pasaportes porque iban a comprar un pasaje. Yo me paro rápido, voy a buscar los pasaportes y me paro y le digo, ¿pero para dónde? O sea, ¿para dónde vas a buscar? Al final, ¿para el ¿a dónde vamos? ¿Para el barco, para un ómnibus o para el avión o para dónde? Uh-huh. Entonces me dice, no, hay unos pasajes para Uruguay y nos van a ayudar para completar y luego pagamos. Yo dije, bueno, es la confirmación, es para Uruguay. Pero no pudieron encontrar pasajes para ese día, sino prácticamente para la semana siguiente. No. Así que nos teníamos que quedar días allí. Uh-huh. ¿Y qué hacíamos? Bueno, ayudamos en la iglesia, a los hermanos, ayudamos en la casa, cuidamos al niño de la casa, tratábamos de comunicarnos. La persona Cosmo, Yane y su hijo Israel hablaban español porque ellos estuvieron en Venezuela de misioneros, así que era sencillo con ellos, con los otros hermanos no tanto, pero terminé adaptando mi oído y entendía todo lo que predicaban y todo lo que hablaban, yo lo entendía perfectamente, así que estaba contenta por eso. Y después terminó nuestro viaje para llegar acá, a Uruguay. En avión. Hicimos por avión hasta Porto Alegre. Ajá. Después mi hijo quería que ahorráramos el dinero posible. Nos hizo ir después de Porto Alegre. Nos llevó, él guió todo ese otro viaje. Mira. De Porto Alegre a Santana del Libramento. Uh-huh. De Santana pasar caminando para el lado de Uruguay y comprar nuestro pasaje hasta Tres Cruces. Uh-huh. Allí fue otra partecita, ¿no? Que en Tres Cruces. ¿Qué hacíamos ahora? Ah, claro. Wow. Poco dinero. ¿Y dónde vamos a quedarnos? Tremendo toda la historia. Claro, también para llegar hasta acá fue... Ajá. Bueno, nosotros contactamos la empresa que te dije, nos sentíamos un poco más seguros porque mi esposo no quería que nos viniéramos a la deriva, yo sola con los niños, no. Entonces, ellos nos recogieron en el hotel con carro particular. Lo lindo es que conocimos la Gran Sabana, que nunca habíamos pasado, y la pasamos por vía terrestre hasta llegar hasta Santa Elena de Guairén. De allí, bueno, nos quedamos hospedados en las posadas, pero antes de eso yo recuerdo que esa noche yo no dormí nada, porque veía las maletas y yo decía, o sea, ¿qué me falta? Porque llevas 3 chicos. Uh-huh. Entonces mi mochila iban todas súper pesadas con agua, que no le faltara nada, que merienda, todo y toda la preocupación como mamá, como dice Marjorie, o sea, me voy a llevar a los chicos y no sé qué vaya a pasar, o sea, en el camino el de ir a Coro, a Caracas, es peligroso, es en la noche, a veces atracan. De Caracas a Puerto Ordaz, recuerdo que ahí nos quedamos como varados porque tenían que esperar a muchas gandolas que se reunieran porque había un tramo que era súper peligroso. Y ¿qué son gandolas? Camiones grandes de carga. Ajá. Y entonces recuerdo que mi hija escuchó al conductor que estaba súper estresado. Bueno, no nos podemos quedar acá, que nos van a atracar. Mi hija pequeña escucha todo y a ella le dio una crisis, o sea, empezó a llorar. Claro. Me van a hacer daño. Yo no sabía qué hacer, Nacho, esa noche. Y lo que hice fue, recuerdo, el cielo estaba súper estrellado. Y le decía, y les contaba las estrellas, vamos a contar las estrellas, mira aquella estrella la hizo Dios, mira cómo está el cielo, o sea, la llevé más que todo a que ella se tranquilizara. Empezamos a cantar tantos coritos que nosotros conocemos en la iglesia, entonces ella como que se fue calmando. Y bueno, pasamos, gracias a Dios esa noche, bueno, nos recogió nuevamente el taxi que nos esperaba en el lugar a llevarnos al hotel. Pero fue así, toda una travesía, o sea, más que todo la preocupación de que no me faltara nada para que ellos comieran, hasta que yo pueda llegar al lugar, que bueno, ahí podía yo comprar, resolver un poco mejor la situación. ¿Y acá los esperaban ustedes? Sí, mi esposo sí me esperaba en Tres Cruces, claro. Pero también recuerdo, Nacho, que esa noche, o sea, nos vinieron a buscar un señor que nos iba a hacer el transporte hasta el terminal de pasajeros. Estaba mi hermano menor, estaba mi mamá y no había más nadie. Ni siquiera mis vecinas sabían que yo me iba. Claro. Y en eso, bueno, entre el llanto, entre todas las emociones,
bajamos y mi vecina se da cuenta, ¿y para dónde vamos a viajar? ¿Van de vacaciones? Ahí era como que, wow, o sea, ¿qué pasó? Mi otra vecina llamándome, mira, que eres mala, no me avisaste, no, pero es que todo lo tenemos como callado, porque, claro. Ajá, pero nos ocurrió algo, que como estábamos a cargo de la radio, cuando estábamos cargando todas las maletas en el auto y todo, lo cierto es que hubo un apagón de luz que regularmente es frecuente allá en Venezuela. Entonces quedamos como una cosa aquí en el corazón de que la emisora se apagó. Mi hijo decía, mamá, pero no me puedo devolver. No, hijo, ya estamos a la hora. Ya está. O sea, nos quedamos resolviendo eso, el autobús se nos pasa y se nos va a pasar todo. Entonces él quedó así con eso, así como que, mamá, la radio se apagó, entonces ¿cómo va a solucionar la radio todo eso? Y bueno, y él como iba en la parte de atrás del auto, me cuenta él que veía a la distancia cómo se alejaba mi mamá, su abuela y su tío, o sea, como que, y él como que sentía esa nostalgia. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, hasta que yo caigo en cuenta es cuando yo llego acá en Uruguay. O sea, de resto estaba como que bueno, la responsabilidad ahorita es traer a los chicos, es como ese caparazón que tú te pones que no sabes hasta cuándo, o sea, te vas a desplomar, ¿no? Estabas con la ansiedad de estar atenta a resolver, sí, digamos, el día a día, cuidarlos, con los hijos, llegó todo. la noche, comieron, Dios nos cuidó, estamos bien. O sea, eso, o sea, caigo en cuenta que ya llegué aquí a Uruguay cuando ya es como que ya va, ¿qué pasó? ¿Y eso? ¿Cómo cae ese momento, digamos? Bueno, Tres Cruces, la terminal de Tres Cruces de ómnibus de Montevideo, para Uruguay. mí Tres Cruces fue todo un día de agonía, de angustia que hacer. Era un miércoles, día miércoles, así que mi hermano decía, hoy es miércoles, buscamos primero dónde quedaba una iglesia. Teníamos una iglesia allí cerca, no sabíamos que estaba tan cerca, ¿no?, de nosotros. Claro, ahí enfrente. Sí, así que mi hermano me decía, hoy deben de tener culto. Y fue a ver lo de los horarios, todo. Teníamos el miedo de no dejar las cosas solas, así que uno se quedaba en el terminal cuidando todo y dos salían a recorrer y caminar, ver, buscar opciones de estadía, de algo. Vimos que era complicadísimo. Nosotros no teníamos idea de cómo era Uruguay, ni clima, ni documentaciones, ni alquiler, nada. Diciembre era, dijiste, ¿no? Diciembre, sí, 14 de diciembre estábamos en el terminal de Uruguay. Mi hijo escribía por todas las redes y por todo lo que podía, en ese tiempo lo que existía, Facebook y todo esto. Por allí un hermano de la iglesia de las Acacias después nos estuvo contactando, viendo, orando, buscando ver qué podía solucionar. También una persona se presentó en el terminal diciéndome que podía llevar a mi hijo a un sitio, podía llevarlo a un sitio de donde hacen prácticas de fútbol, que él podía estar allí, que no tenía problema, no había que pagar nada, él podía estar allí, lo podían instruir y todo, pero que no podían llevar a su mamá y a su hermano, ¿no? Claro. Y yo le dije, no, mi hijo no va para ningún sitio sin mí. Claro. O sea, como yo explicaba en Venezuela a sus abuelos, a mi esposo, a todos, a los tíos, que mi hijo se había ido solo para un lugar y que yo me había ido para otro. No, el Señor decía, yo les busco un sitio a ustedes, buscamos una pensión, algo, nosotros ni sabíamos lo que era una pensión, o sea, no sabíamos nada de eso, no entendíamos. Y yo le decía que no se podía llevar a mi hijo. En eso mi hermano me deja porque se va a la iglesia. Ya era hora de ir a la iglesia y me deja prácticamente sola con este señor y yo diciendo, no se va a llevar a mi hijo. Y el Señor desistió. La verdad que el Señor tenía buenas intenciones porque luego supimos quién era y el Señor de verdad quería ayudarnos. Claro. Pero el temor... Pero en ese momento no sabés quién es quién. El temor era grande. Yo decía, no. Pero hay algo importante. Nosotros ya era de noche, ¿verdad? Ya era final del día. Mi hermano va a la iglesia. Ya la iglesia estaba abierta. Ya estaba un grupo de personas allí para el culto del miércoles. Él les cuenta brevemente la situación y hay una hermana de ese grupo que dice, ustedes son la respuesta a nuestras oraciones. Wow. Nosotros hemos estado orando por ustedes y ustedes son la respuesta a esas oraciones. ¿Cuál era la oración? Querían personas
¿verdad? Que vinieran personas con deseos de trabajar por la iglesia, que vinieran personas para crecer en lo que sería la iglesia en Uruguay. Uh-huh. Y esa fue la respuesta que ella sintió, y así se lo dijo a mi hermano, y le dijo: busca a tu hermana, busca a tu sobrino y vengan, ¿verdad? Allí ese día, bueno, nos ayudaron, ahí está pues nuestra madre uruguaya, Florence, nos reservó un hotel para que nos quedáramos y después solucionar. Uh-huh. Y luego encontramos una pensión. Terrible la experiencia allí, eso es otra situación. Uh-huh. Pero el sábado llegamos a la iglesia, ¿verdad? Qué alegría llegar a la iglesia, qué alegría encontrarte, sentirte en casa. Es tremendo eso de la iglesia, porque es como tener, o sea, entre todos los matices que están contando de irse a otro lugar y de no conocer y demás, llegar a un lugar donde tenés como un pedacito de familia. Claro. Que todo te va a recibir de alguna manera, de la mejor manera que puedan. Cuando llegas a la iglesia sientes que estás en tu hogar. Claro. Sientes los cantos, las lecturas, claro, lo que sucede. O sea, nuestra iglesia a nivel mundial es como que única en todos los sentidos. Uh-huh. Y tú te sientes en casa. Yo lloraba estando allí. Los cantos, o sea, todo lo que pasaba allí ese día. Ese día almorzamos allí, estuvimos. En la tarde se reunió la junta. Uh-huh. Y tomaron la decisión de que nos quedáramos allí en la iglesia. Uh-huh. Que nos quedáramos. ¡Wow! Eso fue lo más feliz para mí, salir del lugar donde estábamos, porque yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser el estilo de vida. Y sentirte ahora en casa. Uh-huh. Allí se completó todo. O sea, para nosotros, la iglesia central fue nuestra salvación. Así. Oh, aquí, totalmente. Edu, ¿cómo estamos con el tiempo? No, ahí me dice 5 minutos para que después sean 10. Yo ya sé, o 7 por lo menos. No, esta vez 5. Ay. Súper emocionante, ¿no? Todo lo que van contando. ¿Cómo ven hoy a la distancia, distintas distancias, digamos, de lo que pasó? 8 años y 2 en tu caso, digamos. ¿Cómo ven esto que les pasó desde el punto espiritual, digamos, tal vez? Bueno. No sé, del crecimiento. Para mí ha sido muy significativo porque pude entender que no fueron situaciones políticas, ni sociales, ni nada, sino que fue la dirección de Dios. O sea, hoy en día yo puedo decir, esto es obra de Dios y fue para mi bien. O sea, yo hoy en día me puedo sentir una mejor persona, me puedo sentir una persona más completa, una persona que ha vivido por experiencias y que ha tenido que ver la fe, ¿verdad? Ha tenido que ver y depender completamente de Dios. Una persona que tenía que salir de Venezuela porque era necesario, porque tal vez yo sentía que allá ya tenía todo, que ya mi vida estaba completa. Yo era líder en la iglesia, mi esposo, mis padres, todos. Nací en la iglesia, crecí en la iglesia, pero tal vez se iba a sentir que todo estaba bien y que así iba a estar bien. Uh-huh. Pero tuve que venir acá, tuve que vivir experiencia. Aquí conocí por lo que es la comunidad judío-adventista, uh-huh, así que tuve otra profundidad de conocimiento, de vivencias, ¿verdad? Uh-huh. De crecimiento espiritual. Y con toda la experiencia que tuvimos, ¿verdad? Nuestra vida ha cambiado, nuestra vida es diferente, no somos los mismos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cambió? En todo, en pensamiento, en actuar, wow, en agradecimiento a Dios, en dependencia total de Él, en que ahora, ¿verdad? Yo puedo ver la vida espiritual de una forma distinta. Ya yo no soy la misma, ¿verdad? De que ya lo sabías todo, tenías el control de las cosas, podías solucionar. Ahora no, ahora siempre es Dios primero. Dios decide, Dios evalúa, Dios dice. Es probable que en algún momento uno tome la decisión de ir de aquí de Uruguay a otro sitio, pero ya será por una decisión que uno tome, uh-huh, y será de una forma diferente, pero uh-huh, siempre con un agradecimiento inmenso a la experiencia que tuvimos nosotros aquí en Uruguay, porque uh-huh, fue el lugar donde Dios utilizó para que nuestra vida cambiara, para que nuestra forma de pensar cambiara, para que dejáramos tal vez de ser egoístas, orgullosos, wow, para que el yo se quitara, para que tuviéramos que hacer nosotros tal vez trabajar en cosas que jamás imaginábamos que íbamos a trabajar, uh-huh, ¿verdad? Tal vez tener que vivir en lugares donde no creíamos. Jamás pagué un alquiler, acá me tocó pagar un alquiler. El hecho de no tener y depender de Dios es algo que
tal vez en Venezuela nunca lo hubiese yo tenido. Wow. Claro. Bien, añado un poco de lo que ya Marjorie dijo. O sea, es como en Venezuela tienes ya tus comodidades. O sea, ya has hecho una vida ya. Y entonces llegar acá y no ver esas comodidades, por lo menos a mí me pegó mucho. Saber el primer día donde durmieron los chicos, en unas colchonetas en el piso. O sea, eso a mí como que me impactó. De lo cual, duré aproximadamente como un año, o sea, ahí, o sea, viste las fases del duelo, o sea, nosotros sufrimos ese duelo, o sea, es como una curvita, ¿no? O sea, ahí abajo, o sea, yo le decía, mi esposo me decía, vamos a buscar una iglesia, vamos, aquí hay muchas, he visto, no, yo no quiero iglesia, yo no quiero nada. Y o sea, de venir, de ejercer liderazgo como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Infantil, en la radio, o sea, es como que el que dice, bueno, ¿tú conoces a la hermana Carolina? Sí, te van a decir quién era yo. Y aquí sentir que toda esa mi identidad se perdió, o sea, sentir que aquí tú no eres nadie. Nadie te conoce, tú vas a salir a la calle y no te van a decir, bueno, esa Carolina, la esposa de Hugo, ella en la iglesia es así, porque, o sea, nuestro círculo es la iglesia. Así, ahí es donde uno se desenvuelve, ejerce un liderazgo muy bonito para el Señor, pero aquí tú dices, bueno, aquí nadie te conoce, o sea, no tienes identidad, no tienes nada. Entonces es como que ahí abajo, y recuerdo una vez que el frío, o sea, me pegó, me lastimó mucho la piel, todo, el cabello, todo, o sea, te pega tanto, que así como decía Marjorie, o sea, no conocíamos cómo era el clima de Uruguay, ni la gente, no, o sea, huimos. Y recuerdo el día que, bueno, buscamos una iglesia y todo, ese día en la mañana yo había amanecido así como explosiva, y recuerdo que había tenido unas palabras con mi hijo mayor, que usualmente nosotros como familia siempre tratamos de ser unidos, de que sea nuestro pedacito de cielo, nuestro hogar. Y recuerdo que ese día él le dijo a papá, no, necesito salir a respirar. Y entonces caminó por la Anador, la avenida. Entonces miró Ramón Anador, todavía no me sé las calles, Ramón Anador. No, yo también me la aprendí hace poco. Y entonces él paró en una iglesia y dijo, wow, Señor, o sea, será esta iglesia que nosotros tenemos que ir. Entonces, bueno, él le contó al papá, justo era un viernes, entonces recuerdo que el viernes en la noche mi esposo decía, Karina, vamos a bañarte, porque ni querer bañarme quería, o sea, un estado depresivo tan terrible. Me acuerdo que Marjorie, ella me visitó, o sea, fue algo muy lindo porque en ese momento, o sea, junto con Marjorie, Marcelo, un equipo grande de la iglesia de buceo, o sea, estuvo con nosotros, nos acobijó, y yo decía, esa es mi iglesia, esa es la iglesia a la cual yo estoy allí, o sea, es como en las manos de Dios. Entonces, bueno, recuerdo que esa mañana mi esposo me llevó, fuimos a la iglesia, pero yo iba enojada, sin decir una palabra. Yo le decía, Señor, pero ¿para qué me vas a llevar a la iglesia? No, yo no quiero, tengo frío, o sea, ese estado de no querer. Pero cuando llego a la iglesia, y recuerdo mucho lo que dice Marjorie, me senté en la banca y fue como una descarga, a llorar. Y bueno, y gracias a Dios ahí hemos encontrado una familia tan bonita. Y ahí estamos sirviéndole al Señor con los niños. Mi esposo se bautizó acá, que era algo que no lo había podido hacer porque como siempre le colocaban un cargo más exigente en la empresa. Y entonces, bueno, por estatus, no, nunca se había bautizado. Y con respecto a la parte espiritual, estoy en ese proceso que dice Marjorie. O sea, el proceso de que he visto milagros de Dios así, acá, y digo, bueno, Señor, sé que tienes un plan para nosotros aquí, pero ayúdame a aceptarlo, porque me ha costado aceptarlo.
Entonces, estoy en ese proceso. Quizás dentro de 8 años, Marjorie, tú tienes, o sea, pueda contar esta historia y decir, wow, sí, este era el plan que Dios tenía. Yo siempre digo, Carolina, de lo que hoy lloramos, mañana nos reiremos. Sí. Así que siempre que estoy pasando por situaciones, digo, de esto también me voy a reír. Y sobre todo, de esto también voy a agradecerle a Dios. Seguro. Imagínense que seguramente lo están viendo personas que están en su misma situación. Sí. No sé, que puede ser que hace 5 años, 4, 3, 8 o 2 días que llegaron recién. Y tal vez estas experiencias que ustedes hoy están compartiendo y esta fe en Dios les pueda ayudar también, ¿no? Para nosotros fue importante, para mi hermano y para mí, significativo ser prácticamente los primeros adventistas en llegar, porque pudimos apoyar a los adventistas que venían llegando de Venezuela también, y darles ese ánimo y esa ayuda y decirles, sí se puede, salgan adelante, esta ha sido nuestra experiencia, vamos a avanzar. Así que eso fue también una bendición, porque el ayudar a otros te ayuda a ti. Totalmente. Exacto, yo siempre me apoyo en ella. Mayu, esto. Sí, o sea, veo como ella me contaba, mira, todas las calles de Uruguay conocen mis lágrimas. Y cada vez que me pasa y me emociono, yo digo, recuerdo a Marjorie, bueno, que se liga la lágrima de ella, las mías y de quién más. O sea, es como algo muy lindo, porque a pesar de todo, no somos las mismas. No. Sentimos que, wow, hemos crecido de una manera, o sea, y es como decía Marjorie, que quizás el Señor ha permitido todo esto, porque Él ve algo muy hermoso en nuestras vidas que quizás allá no lo íbamos como que a experimentar, de tal magnitud como lo hemos experimentado hoy. Seguramente podríamos hacer parte 2 y parte 3. Seguramente tienen un montón de experiencias más que contar, pero bueno, en esta primera parte hemos llegado hasta el final. Muchas gracias por acercarse, por el tiempo, por animarse a compartir su historia, y esperemos que pueda ser de bendición para las personas que lo puedan ver. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti. Gracias a ti. Y bueno, nos vemos en alguna, si quieren segunda parte, nos dicen ahí parte 2 en los comentarios. Otros de nuestros familiares que pueden familiares contar. El esposo de ella se vino caminando por la selva. No, ¿en serio? Ahí te dejo. Segunda parte. Parte 2 ahí con familiares de ustedes. Bueno, sí. Estaría buenísimo. Muchas gracias por animarse y por compartir. Y a ustedes, muchas gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que haya sido de bendición el quedarse en este episodio de Si Fuera Cierto Podcast, que aquí llega al final. Recuerden de suscribirse a nuestro canal oficial de Nuevo Tiempo Uruguay, activar la campanita, dejar su comentario, su like, todo, y compartir este episodio. Nos vemos el próximo. Chao.